Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, ¿sí me escuchan? Buenos días, Dios les bendiga, pues estoy muy contento de poder estar esta mañana reunidos en este momento para adorar y glorificar a Dios. Hace algún tiempecito conocí al pastor Quiroga y hemos hecho muy buena amistad. Hemos compartido tiempo y bueno, me dio el privilegio y la gran responsabilidad de poder compartir esta mañana la palabra de Dios y bueno, damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en esta iglesia. Y bueno, al final, si alguien quiere acercarse a mí para conocerme un poquito más, pues adelante, con toda la confianza puede hacerlo, porque quiero este tiempo dedicarlo específicamente a predicar la palabra y pues en vez de hablar de mí, que yo creo que no venimos a eso, venimos a hablar de la palabra de Dios. Y bueno, quiero darle su importancia y su responsabilidad. Entonces, al final, si alguien quiere acercarse, hermanos, puede hacerlo y bueno, soy un libro abierto. Y les quiero pedir que allí, puestos de pie, abran sus Biblias en el Salmo 24. Salmo 24. ¿Y les parece si leemos alternadamente? Comienzo yo y ustedes con el versículo 2 y así continuamente hasta terminar todo este salmo. ¿Les parece? Salmo 24. Dice así la palabra de Dios: del Señor es la tierra. Bueno, perdón, voy a leerlo en Reina Valera. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por lo que tu mensaje va el día de hoy a dejarnos en nuestro corazón. Yo te pido que mis hermanos y mis hermanas el día de hoy puedan salir bendecidos, puedan salir reconfortados, puedan salir transformados por lo que tu mensaje nos quiere dejar esta mañana, Padre. Que tu palabra se predique. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por el pastor Quiroga. Bendícelo, Señor, ahí donde está. Que pueda descansar, que sea un refrigerio espiritual para que él pueda seguir ministrándote con pasión, con amor y con dedicación como lo ha hecho. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Bueno, hermanos, mi nombre nuevamente lo vuelvo a repetir, soy Jonathan y estoy para servirles. Y hoy quiero predicarles de este Salmo 24, hermanos. Este salmo tan hermoso y tan interesante. He tenido la oportunidad y trabajo, hermanos, en una organización cristiana que se dedica a acompañar migrantes, que se dedica a acompañar a aquellas personas que vienen de diferentes partes del mundo y que buscan un porvenir mejor. He tenido la oportunidad de acompañar a diferentes personas en las caravanas migrantes, escuchar sus historias, orar por ellos y a veces apoyar con alguna comida ha sido una bendición. Y algo que me ha impactado en las últimas caravanas migrantes es que
Muchos de estos hermanos, porque quiero decirles que el 60 o 70% de los migrantes conocen del Evangelio y son cristianos, así es que cuando tú veas a un migrante en la calle, en algún lugar, puede que sea un hermano en Cristo. Es muy probable. Y cada vez que yo los acompaño y estoy con ellos, me impacta que cuando entran aquí a México, entran después de muchas horas y de días ir caminando, gastando sus suelas de zapatos, desgastados por el calor. Algo que me impacta es que cuando entran a territorio mexicano, celebran. Entran cantando, danzando, incluso algunos grupos dando gracias a Dios, porque entrar a México significa esperanza para ellos. En medio de tanto dolor por abandonar su país, después de tantas horas y kilómetros caminados, bajo la intensidad del sol y ante circunstancias desgarradoras, esta multitud expresa la alegría y la bendición de entrar a tierra mexicana. Bueno, quiero decirte algo. El contexto del Salmo 24, el contexto histórico de este salmo, son salmos litúrgicos que hablan de las condiciones que una persona tiene que tener para entrar al templo de Dios, entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios. El contexto histórico de este salmo expresa eso. Reflejan que no cualquier persona podía entrar al templo, y si querías entrar al templo tenías que tener ciertas condiciones. Era una entrada importante, era una entrada triunfal entrar al templo. Hay un poema de Rubén Darío, un personaje que nos enseñan en la primaria, que dice lo siguiente, no lo voy a leer todo, solo las primeras partes. Dice: ya viene el cortejo, ya viene el cortejo. Ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo y reflejo. Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes, los arcos triunfales donde las famas erigen sus largas trompetas. La gloria solemne de los estandartes llevados por manos robustas, heroicos atletas. Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, etcétera, etcétera, etcétera. Así lo pueden buscar en internet como la entrada triunfal. La entrada triunfal de un guerrero a la ciudad después de una guerra, o la entrada de un levita, hermanos y hermanas, al templo, implicaba una actitud de adoración. Una actitud de adoración. Era algo totalmente sagrado entrar al templo. A esta predicación, hermanos y hermanas, la titulé La entrada triunfal. Así es que no quiero que cierren sus Biblias, que tengan ahí en sus Biblias el Salmo 24, porque estaremos versículo a versículo aprendiendo 5 puntos de este pasaje. La entrada triunfal. Al final de esta predicación, iglesia, mi objetivo es que tú y yo descubramos la importancia de acercarnos a Dios, de reconocer a Dios cada día que estamos ante su presencia. Y que como cristianos entendamos el verdadero sentido de una adoración en espíritu y en verdad. Amén. Primer punto, la entrada triunfal implica reconocer su autoridad. Versículo 1 y 2, ahí ustedes lo tienen. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. En estos primeros 2 versículos nos hablan de características bien importantes de Dios, iglesia. Esta primera frase ya nos debe de remontar al Génesis. ¿Cómo comienza el Génesis? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cuando el salmista expresa esta frase, nos hace pensar en Dios como creador, en gobernador de esta tierra. Pero también el salmista con esta frase expresa que la tierra, incluyendo los hombres, incluyendo los animales, incluyendo las plantas, incluyendo todo, le pertenecen. Dios los creó y por tanto también los gobierna.
Qué interesante que para el salmista, el que tú entres al santuario, el que tú entres a la presencia de Dios, implica que tú y yo le reconozcamos como creador, como soberano, como una autoridad. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, también dice estos primeros 2 versículos. Lo más admirable de esta fundación de Dios es que mientras los hombres buscan roca firme o terreno sólido, seguro que aquí hay personas que se dedican a la construcción. Mientras los hombres buscan roca firme o terreno sólido, Dios cimienta la tierra sobre el movedizo e inestable océano. Eso es lo que dice este pasaje. Tú y yo buscamos cimentarnos sobre tierra firme, pero Dios lo hace sobre lo movedizo e inestable. ¿Por qué? Porque así es Dios y porque Él tiene control de todo. Él tiene control de todo. En la antigüedad, civilizaciones de la época de Israel, contemporáneas y de los judíos, creían que en el mar se encontraban cosas malignas, demoníacas. Era una idea de la época. Por ejemplo, en Éxodo 24, no lo busquen, solamente escúchenme. No te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas debajo de la tierra. Este versículo menciona que pareciera que las personas creían que debajo de la tierra había cosas malas. Hay otro pasaje donde dice que nuestros pecados serán echados ¿a dónde? Al fondo del mar. Era una costumbre. Así como hace unos años las personas creían que si giraban los discos de música al revés y se oían voces medio feas, eran mensajes demoníacos, ¿no? Bueno, de la misma manera, en la época del tiempo judío, pensaban lo mismo con el mar. Pero qué interesante que el salmista expresa que él fundó la tierra sobre el mar y los ríos. Aún en aquellas cosas malignas, aún en aquellas cosas que nos parecen turbias, aquellas cosas que nos parecen demoníacas, adivinen qué. Dios tiene control. Dios tiene control. Fundó a la tierra, a los hombres, los mares y ríos. Todo está bajo su gobierno. Estos 2 versículos son un claro ejemplo, hermanos, un mensaje doctrinal de que Dios es creador, Dios es gobernador y Dios es todopoderoso. Amén. El salmista, hermanos, quería con este poema, con este Salmo 24, enseñarnos que la entrada triunfal implica al pueblo que le reconozca por su autoridad. Hermanos, ¿tú y yo le reconocemos como nuestra autoridad? ¿Tú y yo le reconocemos como gobernador? ¿Como una autoridad? Y cierro este punto con lo siguiente. Recuerdo mucho esta historia y seguramente ustedes la tienen bien presente. Cuando Jesús estaba en una barca dormido y había una gran tormenta. Y era dicen los evangelios que era una gran tormenta. Los evangelistas eran pescadores, ellos estaban acostumbrados a mareas altas y tormentas fuertes. Si dice que era una gran tormenta es que era apocalíptica. Pero dice Jesús que despertó, les dijo que porque eran faltos de fe y todo, oró y todo se calmó. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Los discípulos conocían este salmo? Estoy claro que sí. Estoy totalmente seguro. Y cada vez que Jesús demostraba que Él controlaba el mar, la tierra, así como dice este pasaje, se acordaban de este salmo y decían, este es el Mesías. Decían, este es soberano. Él es gobernador. Él es poderoso. Él es creador. Que a Él le obedecían los vientos y los mares es porque tenía la autoridad. La autoridad. Hermano, ¿tú crees en este Dios? Yo espero que sí, porque entonces nuestras tormentas, nuestras luchas, nuestra falta de fe y nuestros problemas en Jesús encontramos seguridad.
En Jesús encontramos seguridad porque Él es Dios y Él es gobernador y tiene toda la autoridad. La entrada triunfal implica, número 1, reconocer su autoridad, pero número 2, implica reconocer tu condición. Versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado. Como le dijimos al principio, este salmo se aplica para aquellas personas que querían entrar al templo. Y el versículo 3 comienza: ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿En el lugar santo? Los de manos limpias y corazón puro. Hermanos, debemos de recordar que para los israelitas el monte y el templo de Jerusalén era lo más sagrado, lo implicaba todo. Allí habitaba Dios y allí estaba la presencia de Dios. Para ellos era sumamente importante y era muy sagrado entrar a este lugar. Y por lo tanto no cualquier persona podía. Pero dice este pasaje que podías entrar. Ya vimos en el versículo 1 reconociendo la autoridad como creador, como soberano, pero dice también este versículo que reconozcas tu condición. ¿Por qué? Porque entonces tu condición tiene que reflejar manos limpias y corazón puro. Esto nos habla de algo sumamente importante, algo que Jesús menciona en los evangelios. Esto nos habla de que si tú quieres entrar a la presencia de Dios, tu relación con Dios debe de estar ferviente, debe de estar bien, y tu relación con el prójimo también. No puedes tener una relación sana con el prójimo si no tienes una relación bien con Dios. No puedes tener una relación bien con Dios si estás mal con tu hermano. Y me encanta que los salmos hablen el de manos limpias. ¿Por qué? Porque las manos, hermanos, siempre reflejan lo que hay en nuestro corazón. La forma en cómo está nuestra vida, en muchos sentidos. Las manos reflejan cuán dadivosos somos, cuán generosos somos. Y eso lo vamos a escuchar en muchos salmos. Los requisitos reflejan 2 mandamientos referidos a Dios y al prójimo. Sin duda estos versículos quieren mostrar que necesitamos reconocer nuestro pecado, reconocer lo que hay malo en nosotros, reconocer delante de Dios lo más oscuro que hay en nosotros mismos. No puedes entrar a la presencia de Dios si no has sido transparente con Dios. Necesitamos ser transparentes con Dios. Vivimos en un mundo y en una sociedad llena de apariencias. El que yo hoy me haya puesto corbata, hermanos, no refleja y no significa que sea una persona pura y santa. Estoy poniendo un ejemplo. No crean que me vine a parar aquí para decir que estoy mal con Dios. No, pero no refleja eso. Las apariencias no nos sirven de nada. Lo único que sirve es cómo te presentas delante de Dios y si eres transparente delante de Él. Habitar en la presencia de Dios implica esto. Ahora, hermanos, recordemos que en el Antiguo Testamento la gente abusaba de las ofrendas y de los holocaustos y decía: bueno, para estar con Dios, entonces sacrifico esta palomita, sacrifico este cordero y ya quedé bien. Ahora les pregunto, ¿hay una transformación? ¿Hay transformación? No. ¿Necesitamos seguir teniendo un corazón puro y manos limpias? Sí. Pero en el Antiguo Testamento esto no se podía vivir, ya que el hombre manipulaba la ley a su conveniencia y por lo tanto no había transformación. ¿Pero qué creen? Ahora por medio de Jesús nadie puede manipular ese sacrificio. Nadie puede manipular ese sacrificio. En Jesús está el cumplimiento de lo que enseña este salmo. En Jesús nuestro corazón se va purificando, se va transformando y adivinen qué, nuestras manos están limpias.
Están cada día más generosas y más dadivosas por medio de Cristo Jesús. Y hace rato cantábamos, Jesucristo, basta. Jesucristo, basta. No hay excusa para no purificarnos y transformarnos, y tampoco hay excusa para con nuestras manos ser generosos, ser limpios, amorosos, como una reacción al Evangelio. Amén. La entrada triunfal implica, número 1, reconocer su autoridad. Número 2, reconocer tu condición. ¿Sí lo estamos aprendiendo? Reconocer su autoridad, reconocer tu condición. Número 3, la entrada triunfal implica reconocer su bendición. Fíjense lo que dice el versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios. Qué emocionante es observar que cada vez que tú y yo somos transparentes con Dios, nos acercamos a Dios y nos enseña, nos libera, nos purifica. ¿Quiénes son los más bendecidos? Dios. Dios es santo y puro y Dios lo tiene todo. Los más bendecidos cuando tú y yo somos transparentes con Él y reflejamos nuestro pecado. ¿Quiénes somos los más bendecidos? Nosotros. Dice este pasaje, Él recibirá bendición de Jehová y justicia. La palabra bendición y justicia son dos palabras sumamente importantes en el Antiguo Testamento. Son sumamente relevantes. No voy a abordar esto porque esta predicación iba a durar una hora, pero me dijeron que nada más tenía media hora, entonces voy rápido. La bendición de Dios siempre expresa una forma muy particular y especial en cómo Dios se dirige y se relaciona con el hombre. La bendición en todo el Antiguo Testamento representa esa promesa de futuro y porvenir para aquellos que le buscan, para aquellos que se acercan a Dios. Qué hermoso es que Dios se dé a conocer a través de sus promesas. Es decir, cada vez que lo vamos a buscar. Y que también su justicia se presenta en todo momento. ¿Vieron que hace 8 días una mujer en Monterrey desapareció y apenas hace unos días la encontraron muerta, asesinada? Vivimos en un mundo en donde la injusticia está de día a día. Vivimos en un mundo injusto. Esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Pero hay una justicia divina que no se equivoca, que es correcta, hermosa, es verdad y es plena. Esta entrada triunfal, la cual habla de un rey, da gracias por el rey y da gracias por Dios. El Salmo expresa que los más beneficiados son el pueblo, ustedes y yo, por su bendición y justicia. Qué increíble la manera en cómo el salmista expresa a Dios, porque cada vez que tú y yo rendimos adoración a Dios y a Jesucristo, los más beneficiados somos nosotros. Su bendición y su justicia estarán con nosotros. Cada vez que tú en la mañana vas delante de Dios y le dices, Dios, la regué en cómo le hablé a mi esposo. La regué en cómo le hablé a mi esposa. La regué en cómo traté a mis hijos. Dios, perdóname porque saqué provecho de esto. Dios, perdóname porque no hice lo correcto. Cada vez que tú y yo exponemos, evidenciamos nuestro corazón, Dios derrama su bendición. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, sino porque su misericordia, su gracia están de continuo. Así es que yo no creo en los liderazgos en donde somos todopoderosos. Parecemos Superman, ¿no? No sufro, no me duele, no necesito. No, hermanos. El liderazgo del presente y del futuro son personas transparentes. Yo he entendido en mi vida y en mi ministerio que cuando más transparente soy delante de Dios y de la gente,
el más beneficiado, ¿quién es? Soy yo. Soy yo. No sirve de nada la apariencia, y menos delante de Dios. La entrada triunfal implica reconocer su autoridad, implica reconocer tu condición, implica reconocer su bendición, y también la entrada triunfal implica reconocer su legado. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La palabra buscar en este pasaje, hermanos, también implica una verdadera necesidad de adorarle. Yo espero que ustedes y yo, cada vez que venimos aquí, tengamos una gran necesidad de adorarle. Una gran necesidad de adorarle. Y no solamente los domingos. Todos los días son de Dios. A veces decimos esta frase, ¿no? El domingo es el día de Dios, y sí es cierto. Pero realmente todos los días son de Dios. Entonces, todos los días tenemos que tener esta necesidad. La palabra buscar en el hebreo refleja una profunda necesidad de adorarle, de bendecirle y de estar con Él. La verdadera adoración comienza con una búsqueda auténtica de Dios. Hay una historia que me encanta en el segundo libro de Reyes, ustedes lo pueden buscar en sus casas. Un rey se lastima, dicen que se cae, y en vez de buscar a Dios, busca a Baal, porque quiere que le sane. Y entonces Dios en ese pasaje utiliza un profeta y le dice: lo que hace este rey está mal. ¿Cómo puede ser un rey de Israel? ¿Cómo puede ser que este rey, en vez de buscarme, busca a otros dioses? Esta historia es increíble y hermosa, porque, hermanos, nosotros estamos buscando a Dios con compromiso. Al final de esa historia, ese rey muere por no haber buscado a tiempo a Dios. Nosotros estamos buscando a Dios con compromiso y como prioridad. ¿Cómo serían nuestras vidas si hubiéramos consultado a Dios antes de tomar una decisión? ¿Cómo serían nuestras vidas si consultáramos a Dios antes de enfrentarnos a un problema? ¿Cómo serían nuestras vidas si antes de una crisis consultáramos a Dios? Consultar a Dios antes de decir algo que lastimara a nuestra esposa, esposo o hijos. ¿Cómo serían nuestras vidas, hermanos, si consultáramos a Dios antes de tomar cualquier decisión? Algo muy hermoso que este salmista no podría experimentar, pero tú y yo sí, es que ahora, por medio de Cristo y gracias a su evangelio, ustedes y yo podemos tener una relación tan auténtica y tan profunda que su cercanía, su búsqueda, su protección y su poder serán parte de nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan de este pasaje en donde dice, y por eso al principio mencionaba, uno de los objetivos de esta predicación es que tú y yo le adoremos en espíritu y en verdad? En ese pasaje, cuando tiene ese encuentro con la mujer samaritana, dice ese versículo que Dios busca a personas que le adoren en espíritu. ¿Nos damos cuenta de este mensaje tan revelador, hermanos y hermanas? Nos damos cuenta que ahora, cuando tú y yo conocemos del evangelio, de esta transformación en el corazón, de esta transformación por medio de Jesús, Dios nos busca porque ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y tenemos el Espíritu, la vida y el mensaje de Jesús implantado en nuestros corazones. Y entonces ya nosotros no somos los que buscamos a Dios, sino, ¿qué dice ese pasaje? Él nos busca. Cientos de personas, miles de años pasaron en donde la gente quería buscar a Dios. Y ahora, en ese encuentro con la mujer samaritana, dice ese pasaje, que Dios busca a la generación que le adore en espíritu y en verdad.
Nunca olvidemos que Dios debe de ser nuestra prioridad y su búsqueda debe de ser algo que constantemente vivamos, pero también no olvidemos que el Evangelio nos abre las puertas para experimentar una relación aún más profunda por medio de Cristo. Por eso en ese mismo Evangelio dice, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Amigos. Qué palabra tan emocionante. Ahora somos amigos de Cristo. Eso es transformador, eso es restaurador, hermanos y hermanas. Y eso nos invita a entender esta entrada triunfal de Cristo, de Dios. La entrada triunfal implica reconocer, número 1, su autoridad, número 2, tu condición, número 3, su bendición, número 4, su legado, que fue esto que vimos, y número 5, la entrada triunfal, y con esto termino, implica reconocer su grandeza como rey. Fíjense lo que dice el versículo 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará. ¿Quién es este Rey de gloria? Él es el Rey de gloria. Hermanos, cuando estos salmos hablan de un rey, se refiere al rey que en esta época estaba gobernando, seguramente David, Salomón o alguno de sus hijos y de los que le siguieron. Y le cantaban este salmo porque el rey que estaba en autoridad había sido puesto por Dios y reflejaba que Dios estaba con ellos. Si al rey le iba bien, entonces al pueblo le iba bien. Si Dios estaba con el rey, entonces Dios estaba con el pueblo. Por eso le cantaban este salmo. Pero quiero decirte algo bien importante, iglesia. Nosotros también debemos de recordar que en el libro de Crónicas y de Reyes se habla de muchos reyes que no estaban con Dios. Se habla de muchos reyes que caminaban con Dios, pero sus hijos morían y le daban el trono a su hijo y que adivinen qué, no estaban con Dios. Y lamentablemente, hermanos, los reyes eran humanos y por lo tanto se equivocaban, pecaban y eran imperfectos. Y esto perjudicaba totalmente al pueblo. Por eso el pueblo necesitaba un rey. Un verdadero rey, un rey santo, un rey que verdaderamente cumpliera los propósitos de Dios. ¿Y quién creen que será ese rey? Jesús de Nazaret. Y aunque este salmo es un salmo dirigido a un rey humano, la realidad del porvenir, del bien humano, del bien que este salmista anhelaba, solamente se cumpliría, adivinen en quién, en Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es la unión de dos palabras. Jesús es el nombre, pero Cristo en griego, la palabra Cristo en griego significa ungido. El ungido de Dios, eso es lo que quería decir Jesucristo. Ahora una pregunta de examen, hermanos. ¿A quiénes se les ungían en el Antiguo Testamento? A los reyes, a los sacerdotes y... Le invito un café al que me den el tiempo. Y a los profetas. ¿Esto qué significaba, hermanos? Que Jesús era profeta, sacerdote y era rey. Jesús era sacerdote, profeta y rey. Jesús es el ungido de Dios. Significa que Jesús es rey, sacerdote y es profeta. Concluyo con esto, hermanos. Así como para algunos migrantes entrar a México significa esperanza, así como para el pueblo y el salmista de este Salmo 24 significaba la entrada triunfal, ahora para ti y para mí significa darle la entrada triunfal ¿a quién? A Cristo. Solo a Jesús hay que adorarle.
Solo a Jesús hay que darle gloria. Solo Jesús gobierna este mundo y nuestras vidas. Y creemos que Él va a traer esperanza, justicia, paz y salud cuando venga por su iglesia. Y venga a instaurar su gobierno. Yo sueño con ver esto. Y cada vez que nosotros venimos aquí en domingo, celebramos a este Rey. Y le damos la entrada a este Rey de gloria. Cada vez que nosotros predicamos a Cristo, celebramos la entrada de este Rey. Celebramos que se levantan las puertas, que nuestras vidas voltean a ver al único y verdadero Rey. Solo eso, el Rey de la gloria. Solo Jesús tiene el poder de cualquier ejército, y no para matar, no para destruir, sino tiene la fuerza para traer paz, seguridad y salvación a este mundo que le necesita. La entrada triunfal es de Cristo. ¿Vas a dejar que Cristo tenga una entrada triunfal en tu vida? ¿Sí, hermano? ¿Amén? La entrada triunfal implica reconocer su autoridad, reconocer tu condición, reconocer su bendición, reconocer su legado y reconocer su grandeza como Rey. Oremos. Dios, gracias por este mensaje. Gracias por lo que este salmo nos enseña. Porque este salmista no experimentaría lo que ahora, y la grandeza, el cumplimiento y la plenitud de esta esperanza que ahora tenemos en Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Dios, porque en medio de en un mundo de injusticias, en un mundo de maldad, en un mundo en donde una sociedad necesita de ti, nosotros inauguramos por medio de nuestras vidas, inauguramos por medio de la predicación de tu mensaje, esta esperanza. Señor, yo te pido que mis hermanos y mis hermanas experimenten esto en sus vidas. Que seamos transparentes contigo. Porque no nos sirve de nada. No nos sirve de nada, Dios, aparentar algo que no somos, que no tenemos, que no podemos ser. Pero queremos buscar tus propósitos. Queremos buscar tu gloria, no la nuestra, Padre. Porque solamente tú mereces toda la honra y la gloria. Gracias, Dios. Gracias por este mensaje. Y te pido que esta mañana mis hermanos y mis hermanas te den la gloria a ti, porque eres el único que la mereces. Y Padre, permítenos compartir este mensaje tan importante para que más personas te den la gloria, porque cuando te dan la gloria, entendemos el propósito de nuestras vidas. Señor, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.